Damos comienzo entonces a un nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de música, de músicos, de tradición, que está ligada justamente al tema con alguien que ha cultivado la tradición chilena. No sé si es tan masiva y conocida, quizás debería ser más, pero hoy día vamos a hablar de música con el guitarrón chileno en el canto a lo poeta, además, que es muy, muy propio de nuestro país. Está para hablar con nosotros el autor de este libro, que es maravilloso, que se llama El canto o el guitarrón chileno en el canto a lo poeta, así se llama, de Ediciones UC, de la edición de la Universidad Católica. Está junto a nosotros el autor, po, Alfonso Ureta Munizaga, que de hecho es escultor. Él nos va a explicar un poco más de su trayectoria y cómo llega al guitarrón chileno. ¿Cómo estás, Alfonso? Muchas gracias por el tiempo. No, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo. Bueno, este libro, como decíamos, El guitarrón chileno en el canto a lo poeta de Ediciones UC fue lanzado, si no me equivoco, la semana pasada. eh, y además habla, yo diría, de un espacio de rescate muy, muy importante a través de este instrumento, además ligado al canto a lo poeta, como decíamos. Primero, antes de hablar del libro, Alfonso, me gustaría conocer tu trayectoria. Sé que tú eres justamente productor musical, cantor a lo poeta, cultor también del guitarrón chileno. Me gustaría más o menos conocer cómo llegaste a ser cultor y cómo llegaste también a ligarte al guitarrón chileno. Claro, mira, una historia un poquito larga porque yo soy nacido y criado en Pirque, esta localidad que queda al sur de Santiago después del río Maipo, y justamente Pirque es la llamada cuna del guitarrón chileno, ya que en este pueblo donde en un momento de la historia quedaron los últimos guitarroneros vivos en todo Chile, en los años 60, y aquí empezó un trabajo de rescate y de recuperación de la práctica del instrumento, ya porque el canto a los poetas siempre ha estado vigente. Lo que en un momento peligró fue la práctica del guitarrón chileno. Y fue a partir de los grandes maestros de Pirque que comenzaron ya a enseñar esta disciplina, la llevaron a Santiago también, comenzó todo un proceso de recuperación, se empezaron a publicar algunos documentos, se organizaron algunos encuentros también, y de ahí hasta la fecha ya ha habido un pequeño aumento, ¿no es cierto?, en lo que es el número de ejecutantes y de cultores de este instrumento. Yo a los 18 años acá en Pirque fui por esas casualidades de la vida a un encuentro de guitarroneros, uno de los primeros encuentros que empezaron a organizarse después del año 2000, y a eso de los 18 años que yo tenía, y ahí conocí el guitarrón y realmente yo quedé maravillado con el instrumento. Yo ya tenía cierta relación con la música, tenía un grupo de música en el colegio, había empezado a interesarme por el folclore y ya había tomado la decisión de estudiar música en la universidad. Entonces en ese momento conocí el guitarrón chileno y como pircano me dieron muchas ganas de aprenderlo. Y fue ahí donde yo me apupilé con don Alfonso Rubio Morales, uno de los grandes guitarroneros que aún está vigente, y con él me formé según las enseñanzas también de Pirque, y ya hoy día tengo 36 años, se han pasado prácticamente casi 18 años desde que yo empecé a tocar el guitarrón, y la verdad que fue un paradigma en mi vida porque me enamoré de esta tradición, me enamoré de la música, me enamoré de la poesía popular, me enamoré de la sonoridad del instrumento, así que he estado todos estos años ligado al canto de los poetas, siempre como un aprendiz, y, y bueno, fueron pasando los años, me di cuenta también de las casas bibliografía existentes, que el instrumento era súper poco conocido, y finalmente con los años fui agarrando un poco de experiencia. Mi maestro en un momento me autorizó o que yo también podía hacer clases, porque yo ya estaba haciendo clases desde hace varios años atrás en ciertas materias musicales. Yo estudié música en la universidad, entonces yo estaba ya haciendo clases en institutos, en colegios y de manera particular, y en un momento ya mi maestro me dijo: usted agarre sus propias alas y dele nomás. De ahí fue cuando me animé a comenzar a hacer clases, y en ese momento empecé a tratar de integrar los elementos que yo había recibido desde la tradición oral, que es como siempre se ha ido preservando, ¿no es cierto?, y transmitiendo este conocimiento a través del maestro aprendiz, ¿no es cierto?, de manera oral, y también conjugándolo con las herramientas que yo recibí en la academia,
con las herramientas musicales, teóricas. Entonces ahí traté de ir armando un poco como mi método de enseñanza con algunas herramientas pedagógicas, y finalmente me dieron muy buenos resultados con los alumnos. Y hace un par de años atrás también me decidí como a tratar de plasmar todo esto, toda esta sabiduría que es muy antigua. Recordemos que el canto de los poetas empezó a gestarse por ahí por el año 1600, entonces ya tenemos más de 400 años de historia con esto. Y todo este saber, todo este conocimiento está prácticamente solo en las mentes de los cultores. Esto es netamente tradición oral. Entonces ahí yo también me fui dando cuenta de la poca bibliografía, de los pocos documentos que hay al respecto, y siempre desde la mirada de musicólogos o gente de la academia que veían esto como un hecho folclórico y trataban de interpretarlo y llevarlo desde su visión academicista, ¿no es cierto? Y por el otro lado, yo consideraba que se necesitaba también, o se necesita, un documento que sea más amigable, que sea menos elitista, que sea para todo tipo de público, sin tanto tecnicismo académico, por decirlo así. Y ahí fue donde yo intenté, ¿no es cierto?, traducir cierta parte de lo que es el conocimiento del canto de los poetas al papel, para que haya un registro, ¿no es cierto?, bastante amable, para que todo el mundo lo pueda entender, y poder también, digamos, preservarlo de alguna forma, y al mismo tiempo plasmar en este libro lo que es un método de enseñanza que es paso a paso, desde nivel cero, ¿no es cierto?, para poder contribuir también a la práctica del guitarrón, eh, en un mundo donde hoy día todo es a distancia, ¿no es cierto? Ya podemos hacer, digamos, con estas cápsulas, una persona puede estar en cualquier lugar del mundo y puede adquirir este método, ¿no es cierto?, y aprender la parte inicial, porque no voy a tirarme los tarros en decir que con esto tú vas a terminar siendo un guitarronero con este método, sino que es un puntapié inicial, es una introducción para que la gente comience a conocer el mundo del guitarrón chileno, y mi idea es que motivar al lector con que después de haber leído el libro y practicar los ejercicios y las primeras transcripciones ya pueda seguir su propio camino investigando en terreno, ojalá de la mano de los cultores naturales y de los cultores actuales, que hoy día ya podemos decir que hay una gran cantidad de guitarroneros por todo Chile, más que nunca en la historia. Oye, es interesante el tema de, bueno, de la descripción que tú das, el libro completo. Además, un libro que es muy fácil de leer, como tú decías, que tiene además parte aquí, bueno, no se ve bien, pero ahí está, por ejemplo, ahí está la descripción, todo el tema de cómo ir encontrando estos espacios, estos sonidos. Y tú en una parte hablas justamente de cómo hacer un guitarrón, porque tú tuviste la experiencia de justamente o de conocer que el guitarrón no es algo que tú encuentres en una vitrina o que se haga, por así decirlo, de manera masiva, sino que es un caso a caso, ¿no? Claro, claro, el guitarrón es un instrumento que se fabrica de manera artesanal, no lo podemos encontrar en las tiendas de música, no existen guitarrones marca Yamaha, marca Fender o cosas así, sino que hay que mandarlos a hacer. Y por suerte también se ha mantenido la tradición de los constructores de guitarrones, que se ha ido transmitiendo de la misma manera, ¿no es cierto?, de maestro a aprendiz. Y hoy día hay harta gente joven también haciendo guitarrones, algunos que están aprendiendo, otros que ya llevan ya bastante tiempo y con muy buenos resultados. Y claro, o sea, es una cosa también bien de especialización. Hacer un guitarrón no es lo mismo que hacer una guitarra. El guitarrón tiene 25 cuerdas, que hace mucho más tensión, ¿no es cierto? Mucha más fuerza, mucho más kilos de fuerza frente a la madera. Ahí se puede ver el dibujo de las características del guitarrón, ¿no es cierto?, que estáis mostrando. Y, y claro, hay que saber también hacerlo. Hoy día, por suerte, hay ciertos adelantos tecnológicos con las herramientas, hay más acceso a la información de los conocimientos sobre la acústica, se ha tecnificado también el oficio de guitarronero, perdón, de constructor de guitarrón. Antiguamente se hacía con las maderas nativas nomás que habían disponibles para hacerlo, y de manera muy artesanal. Imagínate que las cuerdas hace 100 años atrás
eran cuerdas de alambre nomás, algunas de tripa de animal. Ya hoy día contamos, ¿no es cierto?, con maderas, por ejemplo, que ya son importadas por los tratados de libre comercio. Entonces hay mucha madera ya hoy día que aporta muy positivamente a la acústica del instrumento. Hay maderas especiales para la tapa, maderas especiales para el mango, eh, y al mismo tiempo también las mismas cuerdas, ¿no es cierto? Hoy día ya hay cuerdas industriales, se utilizan cuerdas de guitarra, pero específicas cuerdas de guitarra, porque como son 25 cuerdas, ahí hay que hacer una combinación diferente para poder llegar al calibre óptimo y a la tensión requerida para poder, digamos, tener un instrumento equilibrado, suave al tocar. Entonces, hoy día sí los guitarrones están bastante más amables, como te digo, en suavidad, en la estabilidad, en la afinación, en la durabilidad, en la calidad de las maderas, en el sonido. Entonces, sí, para conseguir un guitarrón hay que mandárselo a hacer, porque es medio complicado que de repente te vendan uno así como usado de ocasión que uno encuentre por ahí. Puede ser que te vendan un usado si alguien se haya arrepentido de seguir tocando o por algún apuro económico lo vaya a vender, pero generalmente el guitarrón es un objeto de valor muy preciado, no se vende mucho el que lo tiene, es un instrumento en el canto lo divino sobre todo bastante sagrado, entonces hay que mandárselo a hacer y claro, por las características tampoco tiene un valor tan bajo, tiene, eh, tiene su precio en el fondo, pero los constructores también son bastante conscientes de eso, porque bueno, es de manera artesanal, se demora un tiempo en hacerse, tiene mucho tecnicismo, entonces los constructores también son conscientes de que no todo el mundo tiene así para pagar al tiro un billetazo, entonces ellos también pueden, o sea, también ofrecen ciertas facilidades de pago y la idea también es incentivar, ¿no es cierto?, a que la práctica continúe. Claro, no quiero obviamente hablar de todo el libro, ni tampoco vamos a matar la experiencia de que la gente Vamos a lea hacer el un libro. Que, spoiler. claro, no quiero hacer eso. Pero sí me interesa el tema de que puedes hablarme del canto a lo divino, que están, finalmente el guitarrón es un instrumento que te lleva al canto a lo divino, es decir, están finalmente unidos. Tú hablabas, por ejemplo, de Alfonso Rubio, Santos Rubio también, y otros exponentes. Yo creo que la gente común y corriente se acuerda también me olvido el nombre, de este cultor que tocaba en el Te Deum también, que él también, si no me equivoco, tenía este guitarrón. Eh, ¿Cuál es la característica principal del canto a lo divino y por qué finalmente es tan arraigado en el mundo campesino? Sí. El cultor que tú nombras es Pancho Astorga, Francisco Astorga, que ya no nos acompaña, Claro, falleció el año pasado producto del COVID, así que fue una lamentable pérdida para no solo el mundo del canto de los poetas, sino que para la cultura chilena en general. El Pancho fue un profesor, un difusor, ¿no es cierto?, de este canto, y le debemos mucho también te a Pancho. preguntaba Así que justamente ahí esto porque un era, abrazo al cielo. tú lo describes acá en el libro, de hecho, el tema del canto a lo poeta, de la paya, y escribes también el canto a lo divino. ¿Cuál es la relación ahí del guitarrón? Claro, el guitarrón fue un instrumento que se creó para acompañar el canto a lo poeta, específicamente este género, y el canto a lo poeta se divide en tres vertientes principales, que es el canto a lo divino, el canto a lo humano y posteriormente lo que conocemos acá como la paya, que es el arte de la improvisación. ¿Ya? Estas tres vertientes mantienen en común lo que es la forma musical, estas melodías, entonaciones que se utilizan y también mantienen un poco la estrofa lírica que se utiliza, que es la décima espinela y la cuarteta, ¿ya? Pero se dividen en que el canto a lo divino es un canto de devoción, es un rito de la religiosidad popular, ¿no es cierto?, que se realiza en vigilias, es decir, cantos de la noche, de toda una noche completa, eh,
para determinadas fiestas religiosas, festividades de santo, para la Semana Santa, para Navidad, ¿no es cierto? Y también donde era más practicado antiguamente eran los velorios de angelitos, porque antiguamente recordemos que en el campo no habían tantos adelantos médicos, ¿no es cierto?, ni infraestructura hospitalaria, entonces era muy común de que murieran muchos niños y en ese contexto se daba mucho los velorios de angelitos. Ahí está el cuadro de velorio de angelitos, de Manuel Antonio Caro, si no me equivoco, que es como de 1873. Y claro, y ahí siempre los familiares, los padres de la guagua fallecida mandaban a buscar a los cantores porque la creencia popular, ¿no es cierto?, era de que con el canto ayudaban a los niños a llegar más rápido al cielo. Entonces, obviamente era una ceremonia que duraba toda la noche, donde los cantores eran prácticamente eran los que comandaban la ceremonia. Este tipo de prácticas no iban acompañadas de la iglesia católica como tal, no había un cura. eh, Recordemos que el campo estaba bastante alejado de los centros urbanos, y en ese momento la Iglesia Católica no participa digamos, de lo que es el canto, lo divino, o peor aún, sino que la Iglesia Católica no reconoce el canto, lo divino como un dogma de su fe hasta los años 70, donde gracias a la gestión de un sacerdote de origen español que estuvo acá en Chile, él logra insertar el canto, lo divino en la iglesia y comienza a reconocerse como parte de la fe, porque antiguamente esto era un canto doméstico que era en las casas de campo, no era en las iglesias, y ya desde los años 70 ya empieza, digamos, a haber canto, lo divino también en las iglesias y se reconoce esto como parte de la fe católica también. Entonces es un rito, es una ritualidad de la religiosidad popular lo que es el canto, lo divino, y el canto lo humano, por el contrario, tiene que ver con todo el mundo terrenal, con distintos fundados, temáticas que se practican por el mundo al revés, por ponderación, por historia humana, por amor, eh, por literatura, por astronomía, por geografía. Hay distintos fundados donde se canta por compartir, por entretenerse y también por sabiduría y por medirse entre los cantores también a ver quién era el más capo en la disciplina. También de manera doméstica, en las casas, en fiestas familiares, en trillas, en algunas chinganas también. Entonces todo este canto no es un canto de escenario, sino que es un canto bien doméstico. ¿Ya? Y por otro lado, ya posteriormente empieza lo que es la paya, la improvisación, que a diferencia del canto lo divino y el canto lo humano, que son cantos con versos aprendidos de memoria, el canto lo divino, o sea, perdón, la paya es una improvisación en el momento, principalmente un duelo poético entre dos o más payadores. Entonces, dentro de esta disciplina, que también se utiliza la guitarra traspuesta, por ejemplo, que es una guitarra convencional, pero con diferentes afinaciones a la usanza campesina, el instrumento preferido y el más respetado, en el fondo, es el guitarrón chileno, y que hoy día ya estamos bastante contentos porque gracias a la tecnología y gracias a la labor de grandes maestros cultores que lo han ido enseñando a nuevas generaciones, y la tecnología también nos ha dado acceso a más información. Eh, Ahí parece que te fui. Porque nos queda tiempo. Del prólogo, Gastón Sublet, de hecho, aparece en este prólogo, aquí en este libro. ¿Cómo llegaste a él? Y él cuenta, de hecho, una anécdota bastante interesante. Sí, claro. Bueno, en el momento de la edición del libro estábamos viendo quién podría ser el prólogo junto con la editorial, y por supuesto yo les propuse la figura de Gastón Sublet, ya que Gastón Sublet sabe mucho de lo que es el canto lo poeta. Él aprendió en su juventud de mano de la Violeta Parra,
que a su vez la Violeta Parra aprendió el canto de los poetas y el guitarrón chileno acá en Pirque, con grandes maestros en la época, la década de los 50. Su principal maestro fue don Isaías Angulo, que Isaías Angulo le llamaban el profeta y que tocaba, dicen, pero muy lindo. Bueno, hay unas grabaciones, por suerte, también que la Violeta hizo a los cultores en esa época, así que hay registros del profeta y de otros guitarroneros también de la misma época. Y claro, y Gastón Soulet es una eminencia, ¿no es cierto?, en lo que es la música, la filosofía, y, y yo pensé y creí que no había alguien más pertinente como para hacer un prólogo que el mismo Gastón Soulet, que la parte también conoció y convivió con estos viejos maestros. Eh, y bueno, ahí lo propuse a la editorial y por suerte don Gastón ahí tuvo la amabilidad y la generosidad de hacer este prólogo que a mí me dejó muy contento porque la verdad, eh, bueno, no les voy a decir spoiler porque la idea es que lo lean también porque ahí también se tira unas cosas muy interesantes. Bueno, hablemos de dónde podemos, bueno, queda mucho material en el libro, hay fotografía, están todas los ciclos musicales, están, bueno, arranques, están las partituras. ¿Cómo podemos adquirir el libro? ¿Dónde? ¿Lo envían a regiones digital? Si el libro está disponible, bueno, dicen como siempre las principales librerías del país, yo no sé cuáles son las principales librerías del país, pero creo que está más o menos bien repartido por todo Chile, pero yo recomiendo siempre hacerlo a través de la página web de Ediciones UC, si no me equivoco es ediciones.uc.cl, donde ahí pueden encontrar el libro y tienen un descuento por comprarlo en internet, o sea, de partida más barato comprarlo por ahí, y segundo, también hacen despacho a domicilio, entonces súper fácil ahí, no tener que moverse de su casa y el libro te llega, eh, ese estamos hablando del libro impreso, y por otro lado está también el libro digital que se puede adquirir a través de mi página web en www.alfonsureta.com. Como te digo, el libro trae una investigación musicológica, también trae los ejercicios paso a paso y complementado con videos tutoriales que están alojados en mi plataforma, donde hago 22 clases, ¿no es cierto?, bien detalladas para aprender a tocar el guitarrón chileno. Y a propósito de eso, eventos, actividades relacionadas con canto lo humano, lo divino, lo poeta, para en, diciembre, enero, en vacaciones se mueve mucho la gente, sobre todo ahí en el centro. Sí, mira, lo que está ocurriendo hoy día con el canto de los poetas es principalmente lo que está bien de moda, por decirlo entre comillas, es los encuentros de payadores, ¿ya? Y que muchos de los payadores tocan guitarrón y eso gusta mucho y aparte que es como algo más de escenario. Hoy día están sobre el escenario con un público asistente, entonces se da, digamos, un diálogo permanente, una interacción con el público, porque el público propone ciertos temas, propone pie forzado, donde los payadores sobre el escenario empiezan a improvisar sobre esos requerimientos que pone el público. Y hoy día se han conformado una cantidad importante de encuentros de payadores por todo Chile. Y por otro lado está lo que es el canto lo divino, ¿ya? Que el canto lo divino, como te comentaba hace un rato, es un poco más doméstico, ¿ya? Y tiene que ver con las comunidades en particular. Hoy día, por suerte, se han abierto las iglesias también, que eso permite de que pueda ir gente, por ejemplo, a ver un canto lo divino, porque antes era en las casas y era con invitación nomás.